Saludos, feliz sábado, contento de poder aperturar este espacio y poder conectar con ustedes cada fin de semana a partir de hoy. Contento porque creo que será un tiempo maravilloso, un tiempo de edificación, pero también un tiempo donde aprenderemos, creceremos. Y aunque es un espacio joven, no es solamente para jóvenes, y considero que a partir de hoy este espacio es una casa, un lugar, llámale como tú quieras, para ti. Creo que hoy, para mí es un día muy especial porque considero que colaborar al Señor, colaborar en su edificación, es lo más hermoso que nos puede pasar como hijos de Dios. Y bueno, es maravilloso poder sumar con la gracia que el Señor nos ha regalado. Por ende, te pido que empieces a compartir, le des me gusta, si no me sigues, dale like ahí a la página, y una vez que termine este video lo puedes ver en YouTube. La intención es que cada uno de nosotros, cada uno de nuestros jóvenes puedan ser edificados en esta verdad, puedan crecer. Y bueno, y mi labor es colaborar en esta verdad con la medida que el Señor me ha regalado. Ciertamente no lo sabemos todo, pero creo que en el camino vamos a ir aprendiendo, vamos a ir creciendo, vamos a ir siendo equipados para esta maravillosa causa y para toda buena obra. Entonces, ve levantándome una manito allí, ve compartiendo, le puedes escribir allí un amén en los comentarios, puede ir compartiendo, y mientras se conectan, mientras se suman a la transmisión, quiero decirles que todos los sábados a las 7 p.m. estaremos aquí transmitiendo por Facebook, y a las 8 p.m. estaremos en Instagram, lo que significa es que por alguno de estos dos medios, si no te puedes conectar en Facebook, puedes escuchar y ver la transmisión, claro, la retransmisión en Instagram. Contento porque sé muy bien de que cada día serán muchos los que se sumen. Tal vez hoy no son muchos los que estarán, pero lo importante es que podamos difundir. La idea es que podamos seguir multiplicando la transmisión, podamos seguirla compartiendo y podamos seguir juntos a otras transmisiones, porque considero que para mí es un honor que tú estés aquí, ya que de entre tantas transmisiones tú estás acá con nosotros. Pero considero que cada una de las transmisiones, cada uno de los que están haciendo en cada país, en cada lugar del mundo, que están buscando la forma y ajustando, invirtiendo para poder transmitir, vale la pena honrarlo, vale la pena agradecerle a Dios por esos hombres y mujeres que invierten tiempo para poder sumar sin tener una retribución, sin que nadie los esté empujando, sino como una expresión genuina, pueden sumar y suman a tu vida desde la comodidad de tu casa. Entonces, considero que es motivo de darle gracias a Dios por cada una de esas personas que hacen un esfuerzo enorme. Bueno, considero que acá en Venezuela también nosotros hacemos un esfuerzo. Y bueno, el contexto país todos lo conocen, pero nada, para nosotros es importante y vale la pena hacerlo. Y como joven, siento una responsabilidad por esta generación, no porque me la impusieron, sino que por el espíritu siento de colaborar, siento de sumar, y creo
que tal vez no lo sé todo, tal vez me pueda equivocar en palabras, o algunos de los que hacen transmisiones se puedan equivocar en algo, y tú que estás allí puedas saberlo, entender de una manera clara, de una manera más clara lo que nosotros estamos diciendo. Qué bueno sería que lo puedas comentar, para así no solamente ser un edificador de manera direccional, sino que de allá para acá también podamos nosotros juntos ser edificados. Entonces, muy contento porque este espacio ya está bendecido. La temática que estaremos hablando en el día de hoy es una generación, un solo espíritu. Una generación, un solo espíritu. Una temática que el Señor me ha llevado, en la que el Señor me ha llevado a reflexionar, en la que he podido ser altamente ministrado, en la que he sido muy edificado, porque por años hemos escuchado muchas cosas y un error, y quiero comenzar con esto, un error como manera de introducción, un error que nosotros hemos cometido como generación es repetir cosas sin nosotros indagar, y aún más cuando nosotros somos jóvenes y consideramos y respetamos a líderes que tienen trayectoria. Nosotros intentamos de manera intrínseca, sin intención, sin una intención, por decirlo de una manera subliminal o de una manera intencional. No es imitar esos errores, sino que mediante esa admiración, mediante ese respeto, tendemos a repetir no solamente acciones, no solamente formas, sino también como jóvenes tendemos a repetir lo que se dice. El error está en que no indagamos y corroboramos si ciertamente eso que se está diciendo es verdad. Entonces, como joven, quiero invitarte a ti joven, a ti adulto, a ti quien estás conectado allí, a que empecemos a tener un pensamiento profesional. Y luego estaremos hablando de jóvenes con pensamiento profesional, pero como una introducción quiero compartirte de que como un profesional, como personas que nos estamos proyectando para ser profesionales en la asignación que Dios nos ha llamado, es importante que nos tomemos el tiempo de leer los planos, investigar, corroborar si ciertamente lo que nos hemos escuchado es verdad. Y es allí donde está la tarea para poder tener una pericia, para poder tener una expresión con el entendimiento correcto en la asignación que se nos ha dado. Y quiero leerte un pasaje como una apertura, Juan 14:16. ¿Qué dice Juan 14:16? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Apunta esa palabra, para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Nota bien, está en nosotros y estará con nosotros. Y dice que Él estará con nosotros para siempre. ¿Por qué yo tomo esta cita? Porque vamos a hablar del Espíritu y vamos a hablar también de cómo nosotros como generación debemos entender la obra, esa obra transformadora, y cómo colabora o cómo nosotros participamos en el propósito eterno mediante el Espíritu que nos transforma y nos lleva a poder expresar de una manera genuina y natural, no fingida, no activista, ni siquiera por nuestra propia intención, sino por una naturaleza genuina que se desarrolla en nosotros. Y es interesante cómo Jesús afirma de manera concluyente la obra del Espíritu. Dice, y yo les enviaré al Consolador, y Él estará con ustedes para siempre. Consideremos lo siguiente. La mayoría de los líderes
o si nos tomamos el tiempo para analizar como líderes, y la mayoría, esto no es un juicio porque no todos piensan de la siguiente manera, pero si echamos una vista panorámica, podremos observar lo siguiente, que la mayoría teníamos o tenemos un pensamiento, o tenemos el siguiente pensamiento. Con frecuencia, cuando muchos líderes llegan a cierta edad, toman la actitud de retirada, toman la actitud de como que el ministerio se me acabó, todo llegó hasta aquí, y es entonces donde viene el común pensamiento, donde necesito un sustituto, necesito a alguien que tome mi lugar. Y empiezan a buscar entre los jóvenes, porque ya él tiene una edad, y empieza a buscar entre los jóvenes a ese prospecto. La pregunta es, ¿de qué manera buscamos el prospecto? ¿Qué andamos buscando? Muchas veces este pensamiento de los líderes, aunque no está mal porque es un pensamiento de una persona responsable por la edificación, pero es importante considerar desde qué punto estamos buscando un sustituto. Por eso el título es Generaciones, un solo espíritu. Y quiero que lo enmarques allí, lo tengas presente, porque quiero ir paso a paso para que podamos conectar las ideas y podamos comprender la idea de Dios y el espíritu que gobierna esta tarde, y así podamos ser edificados. Entonces, este pensamiento nos lleva a buscar un prospecto según nuestra manera de pensar, según nuestra idiosincrasia, y tal vez hasta según nuestros argumentos y lo que entendemos desde nuestra perspectiva. Considero que esto es un atajo. También este pensamiento, o en otras ocasiones, la intención es que alguien de mi entorno familiar sea quien tome el lugar como un monopolio, y aunque suene duro, pero como generación y como una persona responsable de lo que puedan pasar en los próximos 10 años, tengo que decirlo de entrada. El evangelio no es un monopolio donde yo dejo a mi mejor amigo, o donde el prospecto es la persona que me cae bien, que me trata bien, que tiene las mejores adulancias conmigo y que tiene las excelentes atenciones conmigo. La verdad, esa no es el prospecto, ni siquiera es la persona con las mejores cualidades, las mejores actitudes, el mejor léxico. No, el prospecto no te lo voy a decir, te lo voy a decir al final. Entonces, muchas veces ahora en el plano del joven, nosotros tomamos la actitud, en este caso, de intentar sorprender a nuestro líder, intentar llamar su atención, y nos saltamos que hay un Dios, nos saltamos que hay un Cristo que espera una respuesta natural hacia Él, pero hemos tomado un atajo. ¿Cuál es el atajo? Impresionar al hombre, cuando el hombre no es el centro del evangelio. Y estoy hablando con una generación inteligente, porque la idea no es entretenerte, la idea es edificarte y que tú puedas entender. Como jóvenes hemos cometido errores intentando llamar la atención, sorprender con lo que hacemos, sorprender con lo que podamos hacer, y no es la idea. La idea es que nosotros podamos expresar la vida de Cristo. Ciertamente sí tenemos que ser diligentes, sí tenemos que ser responsables, tenemos que ser puntuales en lo que el Señor nos ha llamado y tomarnos la responsabilidad, abrazar la asignación que Dios nos ha dado para avanzar, pero no con la intención de conseguir un lugar en el corazón de un hombre, ni conseguir la admiración de alguien que al final del día, cuando cometas un error, ya no va a estar a tu lado. Ese lugar se cae por tu debilidad, por tu falta, y todo lo que has construido en el corazón de un hombre que es simplemente arena se derrumba con un simple viento. Por eso el pensamiento
de el hombre como centro no es parte de la sustancia de Dios. De hecho, que un líder busque a un joven para que tome su lugar y entre ellos busque, no hay problema, de hecho no está mal, lo repito, no está mal. Lo que está mal es buscar desde nuestra propia perspectiva y no desde la óptica divina. Y como jóvenes, hacer las cosas bien, hacer las cosas excelentes, ¿está mal? Claro que no. Pero la intención no es, o el centro no es sorprender a tu líder, sino que Dios se sienta satisfecho. Que Dios se pueda sentir satisfecho con lo que tú haces, satisfecho con lo que tú hablas. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo en palabra, en espíritu, en conducta, en fe. ¡Wow! Ser un ejemplo en eso. ¿Cómo evidenciar ser un ejemplo en espíritu cuando no se ve? Allí está lo membral, que el Espíritu de Dios pueda ver esa vida, esa dinámica del Espíritu desarrollándose en nuestra vida. Y quiero hablarte del primer punto. Jesús nos muestra cuál es este atajo que se ha tomado. Este atajo del que te vengo hablando, muchos se han tomado un atajo, pero ¿cuál es este atajo? Cuando Cristo asciende, Él dice y habla del Espíritu. Y quiero compartirte algo que anoté. Él se refiere al Consolador y hace una referencia en distintas escenas diciendo que Él nos enseñará todas las cosas, pero también dice que estará con nosotros para siempre, como lo leímos hace un momento. Y quiero colocarte el primer ejemplo. Cuando Jesús estuvo en la tierra y Él estaba en el desarrollo del ministerio, Él llamó a los discípulos. De hecho, los escogió. Pero cuando está en su ascensión, notamos, y la mayoría de nosotros pensamos, que al ascender Jesús, los discípulos continuarían como sustitutos de Jesús. De hecho, he escuchado en repetidas ocasiones que los discípulos fueron sustitutos de Jesús o sustitutos de Cristo, para que se me entienda con más claridad. La verdad es que Jesús dice, yo me voy, pero lo dejaré al Consolador, porque Él hace énfasis en el Consolador y que estará con nosotros para siempre. Es interesante, porque por muy buenos que eran los discípulos, por muy excelentes que eran los discípulos, y de hecho me llama la atención que uno de los apóstoles, Judas, era ladrón, un apóstol ladrón. Y es interesante que aunque los discípulos tenían buenas intenciones, eran fieles a Jesús, dejaron todo lo que tenían, andaban con Él, pero ellos no fueron su sustituto. Y te preguntarás que estoy en un error, ya va, permíteme explicarte e ir paso a paso, porque estos jóvenes discípulos, y quiero que lo notes bien, estos jóvenes discípulos, aunque eran excelentes, tenían excelentes capacidades, tenían buenas intenciones, su destino no era ser el sustituto de Jesús, pero sí los recipientes. Aquí hay una gran diferencia. No se puede confundir un recipiente a ser sustituto. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque se puede sustituir el vaso, pero puede ser la misma sustancia. O sea, yo puedo pasar agua de un vaso a otro, pero ¿qué cambia? El recipiente, pero el agua sigue siendo lo mismo. Ahora, si yo cambio el agua, yo estoy sustituyendo lo que contiene. ¿Cuál es la idea que te quiero dar a entender? Que los discípulos no eran sustitutos, sino eran recipientes que Dios usaría, Cristo usaría luego de su ascensión. Y ya la historia todo lo conocemos, donde el Espíritu desciende en ellos y ellos, empiezan a expresar lo que ya Dios
había depositado por el Espíritu en ellos. Ahora nota bien, es interesante que este atajo del que nos habla la Escritura es el atajo donde nosotros buscamos ignorar a Dios ignorar a Dios para buscar lo que nos conviene. Lo explico de una manera más práctica. Nosotros como jóvenes y un líder hacia un joven, porque quiero hablar de esta dualidad y de estas dos direcciones. Cuando nosotros nos encontramos en el punto de líder, no debemos buscar un sustituto a mi beneficio, sino lo que el Espíritu me direccione. Y como joven yo no debo buscar alcanzar, satisfacer al hombre, ignorando a Dios y rechazando su mirada, su estar en nosotros y la intención de expresarse en nuestra vida. Ahora, muchas veces como jóvenes, esas expectativas, tarde o temprano, son o desaparecen porque simplemente estamos teniendo una apariencia de piedad y no una realidad expresada de una naturaleza genuina. Porque lo que se hace de manera fingida, tarde o temprano, se da a conocer. Queda al desnudo. De hecho, Adán es una evidencia. ¿Por qué cuando viene el Señor, Adán se esconde? Porque en su interior su cuerpo expresó lo opuesto o expresó aquello que había comido. Y el Señor le dijo, ¿dónde estás? La primera acción de una naturaleza adámica en un joven, en un adulto, en una mujer, porque esto tiene que ver con todos, es que se esconde y se viste de su propia creación. Y es aquí donde está un detalle interesante. Cuando nosotros intentamos sustituir a Dios y la obra de su Espíritu en nosotros nos estamos vistiendo de nuestra propia imagen, nos estamos vistiendo de una apariencia que tarde o temprano nos dejará en evidencia. Y la intención del Señor no es que tú vivas una vergüenza, sino que tú vivas su gloria, su expresión, y puedas deleitarte en esa maravillosa gracia. Un ejemplo de esto es el joven rico. El joven rico tenía la disposición, y nota bien esto que es importantísimo. Tenía la disposición, pero estaba ausente de disponibilidad. Y no es lo mismo tener disposición que estar disponible. Muchas personas dicen, yo cuento contigo, o muchas veces como jóvenes decimos, yo voy a estar contigo hasta el final, te acompañaré, voy a avanzar, voy a estar contigo hasta la muerte. Pero la verdad no es así. Porque el joven rico es una evidencia de esta verdad. El joven rico dijo al Señor, estoy dispuesto. Quiero seguirte, quiero acompañarte, quiero estar contigo. Pero simplemente con tocarle al Señor su tesoro. Y escucha, aquí está lo membral de esto. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está eso que arde en tu interior? Porque el joven rico, el Señor solamente le dijo, da todo lo que tengas a los pobres, repártelo, déjalo. Y el joven se entristeció. Nota bien, se entristeció. ¿Por qué? Porque el pensamiento del joven era que ya tenía dinero y solo me falta tener la vida eterna, servir a Dios, y lo tengo todo. El problema está en que el Señor no es algo que nos completa como jóvenes. Escucha bien. El Señor no es algo, no es una cosa que me completa. No, el Señor es todo. El Señor no es un fragmento, una pieza que llena mi vacío. No, Él es todo.
Se nos ha vendido un mensaje que el Señor llena un vacío. No, el Señor no quiere llenar un vacío emocional, sentimental. No, el Señor quiere transformarte, que tú vayas a la cruz. Y esta es la intención de mi mensaje, porque nosotros nos convertimos en sustitutos de Cristo cuando nosotros no hemos muerto. Jesús vivió como un crucificado. La gente vio la crucifixión en la cruz, pero Jesús, él desde temprana edad ya había muerto para sí mismo. Él llevaba su cruz. De hecho, él decía: yo no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Lo que quiere decir es que debemos aprender, y que como jóvenes sepamos que nuestro destino en Cristo inicialmente es ir a la cruz. En la cruz es donde morimos y solamente Él puede ser expresado. Es imposible que Jesús pudiera expresar a Cristo si primero no moría a Él mismo. Si primero su vida no era suprimida a la vida de Cristo. Y es interesante esta verdad. ¿Por qué? Porque el joven rico estaba solo interesado en algo y no en Cristo. Y si han leído ese pasaje que dice: la mucha miel empalaga, ese pensamiento alude a la idea de que no es la miel, sino que muchas veces se ama más al producto que al proveedor. Y la intención es que no busquemos que Dios satisfaga nuestras necesidades y deseos, sino que Él sea el todo, como lo dice Romanos 11:36, que todo es de Él, por medio de Él y para Él. Esa es la intención de nuestro Señor para con nosotros, y que nosotros podamos vivir para su eterno propósito. Este joven era una persona ambiciosa, deseaba completar su riqueza. Y como lo hemos dicho, Cristo no es algo que nos completa, Él tiene que ser nuestro todo. Ahora, ¿por qué yo te hablo de todo esto? Porque la intención es llevarte una idea. Y la idea es que hay un solo sustituto. ¿Cuál es ese sustituto? El Señor lo dijo: si yo me voy, vendrá el Consolador. ¿Y por qué Él expresa firmemente eso? Porque hay un solo sustituto. Y que a la verdad no es un sustituto, porque el Espíritu y Cristo son uno mismo. Es la sustancia de Cristo expresándose en nosotros. Pero para términos de entendimiento y comprensión de la idea, digamos que el Espíritu es el sustituto. Ahora bien, dice: quien está y estará con nosotros para siempre. La pregunta es, escucha, que estará con nosotros para siempre. La pregunta es, ¿el hombre es eterno? Claro que no. Pero entonces, ¿por qué dice que es para siempre? Bueno, porque hay un cuerpo. Cristo tiene un cuerpo. Ese ser celestial, ese hombre celestial. Y ese cuerpo, así como nosotros tenemos un cuerpo, y así como todos los humanos tenemos un cuerpo, Él también tiene un espíritu. Y ese espíritu es uno. No hay muchos espíritus en el cuerpo de Cristo. En otras palabras, lo que te quiero decir es que al pertenecer al cuerpo de Cristo, no es que hay muchos espíritus en el cuerpo, sino es uno solo. Nuestro espíritu es fundido al espíritu de Él para que expresemos su cuerpo, para que expresemos ese fragmento de gracia, de asignación que se nos ha otorgado en el cuerpo. Y esto no es una alegoría, como muchos lo puedan decir, es una realidad. Somos un cuerpo plurisingular, que es uno, pero muchos a la vez. Mientras hoy yo estoy aquí compartiéndote contigo esto, en China, en Alemania, Australia, Estados Unidos, Colombia, Brasil, en fin, está el cuerpo expresándose. Y es la intención que entendamos que como cuerpo
Estamos fundidos, nuestro espíritu se ha fundido al cuerpo de Cristo para expresarlo. Así como nosotros, de esta forma tenemos un espíritu. El Cristo y su cuerpo tienen un espíritu y este cuerpo es eterno. Lo que significa es que este cuerpo, el cuerpo de Cristo es eterno. Yo puedo morir, pero el cuerpo sigue avanzando de generación en generación. Por eso el título, un espíritu, muchas generaciones. Tú y yo no somos sustitutos del Señor, somos el recipiente del Señor. Por eso te decía que los discípulos no fueran sustitutos. Por eso te decía que nosotros no podemos sustituir al Señor. De hecho, ni siquiera Jesús fue sustituto porque tuvo que morir. La idea es que cuando nosotros expresemos el término una generación de relevo, entendamos que nosotros no vamos a relevar a nadie. Es un espíritu que va como un cuerpo caminando de generación en generación. El tiempo se convierte en la carretera, ese camino, porque Cristo es el camino. El tiempo se convierte en una carretera donde el cuerpo de Cristo camina, donde lo eterno se va expresando en el tiempo. Imagínate la idea. Un cuerpo caminando en una carretera y pasan años porque este cuerpo es eterno. Por lo tanto, cuando expresemos como jóvenes y escuchemos la frase una generación de relevo, debemos entender es que un espíritu está desarrollándose, esa simiente, esa semilla se está desarrollando en nosotros, equipándonos para expresar en el tiempo, para expresar en el momento oportuno nuestra accionar, cuando nos toque. Oh, yo creo que eso merece darle un gloria a Dios, merece allí tomarnos un tiempo y agradecerle al Señor por esta maravillosa verdad. ¿Por qué? Porque tenemos una garantía que como humanos nos podemos equivocar, pero este cuerpo que es eterno no se equivoca. Y es allí donde está la perfección, que como jóvenes podamos ser perfeccionados en esta verdad, adiestrados. Pero nota bien, nos podemos equivocar en la práctica, pero no en el juego. Una frase que me encantó del pastor Tommy Moya. Y me agrada porque muy bien, nosotros como jóvenes debemos equiparnos para recibir y tomar acción en el tiempo al que el Señor nos ha llamado. Y yo creo que este es un tiempo. No importa la cuarentena, no importa el contexto, no importa si tienes o no todos los recursos, porque no necesitas todos los recursos para empezar. Ciertamente se nos ha vendido de que necesitas tener todo. No, no necesitas tener todo. El Señor en el desarrollo te va a dar las ideas, que tú de manera responsable puedas avanzar, moverte a obtener las herramientas, pero que primero pienses muy bien que no se necesita todo para iniciar. Solo inicia y cree en lo que el Señor te ha dicho, cree en esta palabra de verdad, porque como jóvenes creo que todo lo que el Señor ha depositado en nuestra vida no ha llegado a su fin. Por lo tanto, el único sustituto es el Espíritu. Cuando escuchemos la expresión un legado, recuerda que el único es el Espíritu. Ese legado es el Espíritu. Ese Espíritu que va a estar de generación en generación. La Escritura dice en Juan 14:3: si me fuere, nota bien, yo os prepararé lugar y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En otras palabras, Cristo, como el mismo Espíritu y sustancia vivificante en nosotros, nos permite participar de su propósito, pero nota que dice, y os tomaré a mí mismo, lo que quiere decir que este espíritu que está en nosotros y que va de generación en generación es el mismo. O sea, Él se sustituyó a Él mismo. Ni siquiera
Ni siquiera somos nosotros sustitutos. Él dice, y me tomaré a mí mismo. Lo que quiere decir es que ningún hombre puede reemplazar a Dios. ¿Y cómo? Como su espíritu vivificante operando en nosotros de manera natural. Por lo tanto, esto nos lleva a una expresión. Es Cristo expresándose a sí mismo en el tiempo, a través de generaciones, a través de cada uno de nosotros como jóvenes. Y bueno, para ir cerrando ya la idea, como jóvenes debemos tener una expresión natural y quiero concluir con lo siguiente. Si nosotros no somos transformados por la palabra de verdad y Cristo no se manifiesta genuinamente, nosotros no podemos ejercer una gestión en el propósito porque honestamente nosotros no podemos reemplazar la naturaleza con nuestras cualidades. Y esa es la idea de Dios, que podamos expresar de una manera natural su realidad. Claro está, con diligencia y responsabilidad. Esto no trata de que si el joven es bueno o no, porque aquí hay un punto interesante con el que quiero cerrar. No se trata de si el joven es bueno, tiene buena conducta, es muy buen amigo, si yo me expreso bien, si tengo una buena y alta responsabilidad en mis celebraciones, soy buena persona, tengo carisma. No se trata de eso. Porque y no hay nada más emocionante que tocar bien montado los cortes. Y el ministro es buena persona, el que canta, el que adora, el que ministra. La pregunta es, tendríamos que replantearnos la pregunta si es bueno o no. Porque si quien está cantando nos canta otra cosa opuesta a la verdad presente por la ausencia, nota esto, por la ausencia de una dinámica natural de estudio del espíritu, formándolo en él, llevándolo a un entendimiento de la verdad. Si no hay ese crecimiento, lo que cantará será opuesto a lo que tú y yo podamos estar recibiendo, y eso genera en nosotros un atraso. Y si nos atrasa, entonces debemos replantearnos la pregunta: ¿es bueno el joven, el ministro, el cantante? ¿Es bueno o no? ¿Por qué? Porque si nos atrasa, entonces no es bueno. ¿Por qué coloco este ejemplo? Porque debemos considerar si el joven está siendo formado más que por un discipulado eclesiástico, sino por la vida del Espíritu. Si no, este joven o nosotros como jóvenes generaremos un atraso en nuestra generación. Y la intención principal del Señor de darse a conocer es redimir el tiempo. Qué interesante como Jesús pudo hacer en 3 años lo que no se pudo hacer en muchos años. Esta es la velocidad de la luz y del entendimiento de Cristo. Ahora, ¿cómo saber que un joven avanza en la verdad? ¿Cómo identificarlo? Bueno, por la vida de Cristo en él. No existirá una distancia entre lo entendido y lo expresado, aunque no lo entienda todo. Escucha bien, no habrá una distancia entre lo entendido, revelado, y lo expresado, porque lo revelado, no hay distancia entre lo revelado y lo expresado, porque cuando algo realmente es revelado en la vida de nosotros, automáticamente es expresado en nuestra vida. Y ciertamente, cuando no es expresado,
De hecho, ciertamente es una revelación cuando se expresa aún primeramente, y en esa expresión logramos entender esa iluminación. De lo contrario, tendremos jóvenes altamente informados de la verdad, pero no jóvenes verdaderos. Gracias por conectarte a nosotros. Gracias por quedarte aquí con nosotros. Déjame saber allí en los comentarios qué fue lo que te edificó, qué fue lo que más te gustó, y retroalimentémonos, edifiquémonos, porque de eso se trata. Creemos como equipo, como organización o como plataforma juvenil que nuestros jóvenes van a ir, y nosotros como jóvenes vamos a ir a un entendimiento mayor, vamos a seguir creciendo en esta verdad, y creo que muchos no pasarán y nosotros no viviremos lo que nuestra generación que estuvo antes que nosotros, no viviremos lo que ellos vivieron, porque ya hay, y honro al Señor por eso, quienes han hecho una plataforma y que nos permiten a nosotros avanzar en esta verdad, en una plataforma más precisa y eficaz. Por eso damos gloria al Señor por este tiempo, honrando al Padre y pidiéndole en oración, y una oración firme, de que esta palabra en tu corazón haya hecho un eco y que haya sumado a tu vida. La intención no es que seas informado con lo que yo pueda saber, lo que el Señor me haya iluminado, sino que podamos ser juntos como cuerpo edificados. Porque la expresión de la gloria, como dice la Escritura, y esta es la gloria que me diste, corrijo, yo se las he dado para que sean uno. El para de la gloria en nuestra generación es que seamos uno, no uno por allá y otro por acá, no, sino que seamos uno. Y esa es la idea, una generación perfecta en unidad, porque somos un cuerpo. A todos un gran abrazo, se les aprecia. Quien te habló, Edney Castillo. Bendiciones.